Hola, ¿cómo están? Bueno, rápidamente vamos a ver el capítulo 1 del libro Los perjuicios del dinero de Milton Friedman. Vamos a leer el capítulo denominado La isla del dinero de piedra. Entre 1899 y 1919, las Islas Carolinas de la Micronesia fueron una colonia alemana, la más occidental del archipiélago de la isla de Yap, cuya población en la época oscilaba entre 5.000 y 6.000 habitantes. En 1903, un antropólogo norteamericano llamado William Henry Furness III pasó varios meses en la isla y luego escribió un libro fascinante sobre los hábitos y costumbres de sus pobladores. En particular, le impresionaba el sistema monetario de los isleños, y por eso dio su libro el mismo título que yo he dado en este capítulo, The Island of the Stone Money, la isla del dinero de piedra, de 1910. Como no hay yacimiento de metales en la isla, tuvieron que recurrir a la piedra. Esta piedra, debidamente labrada y conformada, viene a ser allí una representación tan auténtica del trabajo humano como el dinero de la civilización, hecho de metal extraído de las minas y acuñado. A su medio de cambio le llaman fei y consiste en unas ruedas de piedras grandes, gruesas y macizas, en cuyo centro hay un agujero de distinto tamaño según el diámetro de la rueda, que permite la inserción de un palo suficientemente largo y grueso como para soportar el peso de aquella y facilitar su transporte. Estas monedas de piedra se hacen de una caliza que se encuentra en otra isla, a unos 400 millas de distancia, que es en donde están las canteras para transportarlas luego a Yap. Una vez labradas, en las canoas y las balsas algunos osados navegantes nativos. Una característica notable de este dinero de piedra es que este no tiene por qué hallarse necesariamente en poder de su propietario. Cuando se realiza una operación cuyo precio implicaría tener que mover una cantidad excesiva de fei, el nuevo dueño de estos se contenta con la mera declaración formal de cesión y sin molestarse siquiera en marcar las monedas. Estas quedan en el recinto de su antiguo propietario. Un amigo mío, Fatumak, me aseguró que en la aldea vecina residía una familia cuya riqueza era indiscutible, admitida por todos. No había sido vista ni tocada nunca por nadie, ni siquiera por la familia en cuestión. Consistía en un fei enorme, cuyo tamaño se sabía solo por tradición. Consistía en un fei enorme cuyo tamaño solo se sabía por tradición, ya que durante dos o tres generaciones últimas había permanecido sepultado durante el mar. Hacía muchos años que uno de los antepasados, durante una expedición en busca de fei, había dado con esa piedra de notable tamaño y de valor incalculable. La embarcación en una balsa para remolcarla hasta la isla, pero entonces se declaró una fuerte tormenta y los expedicionarios, para salvar la vida, se vieron obligados a cortar amarras y la piedra se hundió, desapareciendo para siempre. Cuando llegaron a la aldea, todos atestiguaron que el fei era de proporciones magníficas y de calidad extraordinaria, y que no se podía culpar al propietario por haberlo perdido. En consecuencia, todos admitieron de buena fe que el mero accidente del naufragio carecía de importancia, ya que unos cientos de pies de profundidad no perjudicaban el valor de la piedra, que ya había sido tallada en la forma tradicional. Y así el poder adquisitivo de esa piedra sigue aceptándose como válido, a igual título que si aquella permaneciera a la vista de todos, apoyada contra la pared de la casa de su dueño. En Yap no hay vehículos de ruedas, ni por lo tanto caminos para carro, pero siempre han existido vías de comunicación claramente definidas entre los diferentes poblados. Cuando el gobierno alemán asumió la soberanía sobre las Islas Carolinas, compradas a España en 1898, muchos de estos senderos o vías se hallaban en muy malas condiciones.
Los jefes de distrito recibieron notificación de que debían repararlos y restaurar su funcionamiento normal. Aquellos bloques de coral apenas devastados, eran desde luego suficientemente buenos para los pies de los nativos, de modo que, pese a reiterárseles varias veces la orden, ésta siguió sin cumplirse. Por último, se decidió imponer a los jefes una multa por desobediencia. Pero, ¿de qué manera se cobraría esta multa? Por último, alguien tuvo la feliz ocurrencia de enviar un hombre a cada failú y a cada pavay de los distritos insumisos, donde se limitaba a marcar con una cruz de pintura negra cierto número de los fey más valiosos, demostrando así que estos quedaban embargados por las autoridades. La medida funcionó como por encantamiento. Los nativos, así desposeídos de sus más preciados bienes, se pusieron a reparar los caminos de punta a punta de la isla, a tan buen efecto que han quedado como auténticas carreteras. Entonces las autoridades despacharon otra vez a sus agentes para que borrasen las cruces. Dicho y hecho, la multa quedó saldada y los felices failús recobraron las posesiones de su capital y su prístina riqueza. La reacción del lector corriente se parecerá seguramente a la mía. ¡Qué absurdo! ¿Cómo puede ser tan ilógica esta gente? Y sin embargo, antes de ponernos a criticar y con demasiada severidad a los ingenuos aborígenes del Yap, vale la pena contemplar un episodio sucedido en los Estados Unidos, que había suscitado quizá la misma reacción de aquellos isleños. En 1933, el Banco de Francia, temeroso de que los Estados Unidos modificasen el patrón oro, prescindiendo del cambio tradicional de 20,67 dólares la onza, solicitaron al Banco de la Reserva Federal de Nueva York la conversión en oro de la mayor parte de los saldos en dólares que aquel mantenía en los Estados Unidos, para evitar la necesidad de marcar oro y emprender con él la travesía del océano. Se le pidió a la Reserva Federal que siguiera almacenando los lingotes por cuenta del Banco de Francia. Entonces los funcionarios de la Reserva Federal se dirigieron a sus cajas fuertes, colocaron en estanterías aparte la cantidad correcta de lingotes y pusieron en tales estanterías una etiqueta o marca recordando que su contenido era propiedad de los franceses. A todos los efectos prácticos pudieron marcarlos con una cruz de pintura negra, como lo hicieron los alemanes con las piedras del Yap. Los periódicos financieros publicaron grandes titulares sobre la merma del oro, el peligro que eso representaba para el sistema financiero norteamericano y así sucesivamente. Las reservas estadounidenses de oro habían bajado y las de los franceses habían subido. Los mercados consideraron que el dólar estadounidense se había debilitado y que el marco francés se había reforzado. La llamada retirada del oro francés fue uno de los factores que finalmente confluyeron en el pánico bancario de 1933. ¿Existe realmente alguna diferencia entre la convicción de hallarse en una posición monetaria más débil por parte de la Reserva Federal debido a lo que dijesen las etiquetas de los estantes de sus sótanos y a la creencia de los isleños del Yap en el sentido de haberse empobrecido debido a unas marcas hechas en su dinero de piedra? ¿O entre las creencias de hallarse en una posición monetaria más fuerte por parte del Banco de Francia solo por causa de unas marcas hechas en el sótano situado a más de 5.000 kilómetros de distancia? ¿Y que una familia Yap se creyese rica por tener una piedra debajo del agua a 200 kilómetros? O, si a eso viene, ¿cuántos de nosotros tenemos la seguridad personal y directa de que existen la mayoría de las propiedades que consideramos como parte de nuestra fortuna? Pues lo que tenemos son más probablemente asientos en una cuenta bancaria, activos certificados mediante unos trozos de papel llamados acciones, etc. Para los indígenas del Yap, la manifestación concreta de su riqueza
eran aquellas piedras recogidas y labradas en una isla lejana y luego transportadas a la propia. Durante un siglo y más, el mundo civilizado consideró como manifestación concreta de su riqueza un metal recogido en el fondo de una mina, refinado mediante costosos procedimientos, transportado a grandes distancias y vuelto a enterrar en complicadas cajas fuertes subterráneas. ¿Es verdaderamente esta práctica más racional que la otra? Lo que ilustran estos dos ejemplos, y otros muchos que podríamos citar, es la importancia que las apariencias, o la ilusión, o el mito, supuesta una confianza introvertida, revisten en los asuntos monetarios. Nuestro propio dinero, el que nos han enseñado a contar desde niños, y el sistema mediante el que se controla, nos parecen reales y racionales en cambio. El dinero de otros países a menudo se nos presenta como un papel o un metal sin valor, aunque la capacidad adquisitiva de la unidad monetaria sea elevada. Capítulo 1. Los perjuicios del dinero.